Muy buenas tardes o noches, depende de dónde esté usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Es nuestro deseo que usted sea salvo, es decir, que usted tenga la vida eterna y el perdón de sus pecados si no lo tiene todavía. Si lo tiene, qué bueno, y esperamos que usted pueda compartir este mensaje con otros que tienen la necesidad de la salvación. Hoy, antes de leer de la palabra de Dios, vamos a orar y pedir la bendición del Señor por medio de la oración. Oremos. Padre Santísimo, te damos las gracias otra vez por tu santa palabra. Te damos las gracias que la podemos leer, que podemos entender por quién y por qué vino el Señor Jesucristo, que tú enviaste a tu Hijo para que Él muriera en la cruz, para que Él pudiera hacer el sacrificio por nuestros pecados. Y Padre, te pedimos por la bendición de tu palabra hoy, que personas puedan ser salvas, que puedan tener ese regalo de la vida eterna por medio de tu Hijo. Necesitamos de tu ayuda, que tu Espíritu Santo pueda obrar para salvación, que pueda convencer a personas de su gran necesidad de Cristo y que ellos puedan confiar en Él. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero leer 3 pasajes el día de hoy. El primer pasaje es Proverbios y el capítulo 20. El libro de Proverbios en el Antiguo Testamento y el capítulo 20. Aquí vamos a leer una pregunta y siempre es bueno hacerse la pregunta cuando encontramos una en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 20 y el versículo 9, y la pregunta es: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Otra vez es una pregunta, entonces voy a volver a leer este texto. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Quiero hacerle a usted esa pregunta. ¿Puede usted decir así, que su corazón está limpio de pecado? Hoy vamos a ver que el Señor Jesucristo limpia, que el Señor Jesucristo lava del pecado o limpia del pecado. Ahora, Marcos capítulo 7, el segundo pasaje es Marcos en el Nuevo Testamento y el capítulo 7 y el versículo 18. Marcos 7, 18. Es una conversación entre algunos y el Señor Jesucristo. Dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, un texto más, primera de Juan 1:7.
Primera de Juan, no es el Evangelio, sino la primera carta de Juan, casi al final de la Biblia. Primera de Juan y el capítulo 1, el versículo 7, solamente la última parte que dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora ya mencioné que quiero ver hoy que Jesucristo limpia del pecado. Específicamente dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero antes de hablar de eso, quiero hablar acerca de la contaminación. La contaminación del pecado. ¿Qué es la contaminación? Bueno, en el diccionario, por ejemplo, la contaminación es alterar la pureza de algunas cosas. O sea, es contaminar la pureza o introducir algo para que ya no sea puro. Es arruinar, puede decirlo así, la pureza de algo. Y es precisamente lo que ha hecho el pecado en nuestras vidas. El pecado nos ha contaminado. Podemos pensar otra vez en la palabra contaminar y, por ejemplo, comidas contaminadas ya no son comestibles, ya no las podemos comer. O agua contaminada, no la podemos beber. O sea, entonces la contaminación hace que una cosa sea inútil, que ya no sirve, porque ha sido contaminado. Entonces, en el contexto bíblico, la palabra contaminar se refiere al pecado que nos ha contaminado, nos ha arruinado. Lamentablemente, es exactamente lo que la Biblia enseña acerca de nuestra condición, que el pecado nos ha contaminado, nos ha arruinado. Ahora, en el pasaje en que leímos había mucha confusión, porque había hombres muy religiosos. Y ellos pensaban, por ejemplo, que no lavarse las manos de una forma muy especial iba a contaminarse la persona. O sea, por no lavarse las manos de una forma religiosa, según ellos, que uno se iba a contaminar. Entonces ellos estaban enfocando en lo externo y pensando que eso es lo que contamina a una persona. Pero Cristo les hace una aclaración, porque había confusión y él, a la hora de conversar con sus discípulos, él les dice a ellos: ¿ustedes no entienden tampoco? Ustedes no entienden que las cosas externas no contaminan al hombre, sino que lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Ahora, así piensan muchas personas el día de hoy, ¿verdad? Hay personas que dicen, por ejemplo, pues estamos en el mundo y hay mucha contaminación, y es cierto. Pero yo le pregunto a usted, nada más de paso, yo le pregunto a usted, ¿por qué hay tanta contaminación en el mundo? Le doy la respuesta. Porque el mundo está lleno o repleto de personas como nosotros, con corazones pervertidos, corazones pecaminosos, y nosotros llenamos el mundo
de la contaminación que hay, de la suciedad del pecado que hay. Viene del ser humano. Y es precisamente lo que Cristo estaba enseñando aquí en este pasaje en Marcos capítulo 7. Él dice, la contaminación no viene de fuera, sino que viene de dentro, sale de uno. Ahora, eso es alarmante, que la contaminación de uno es de uno mismo, no es de fuera. Yo no niego que en el mundo hay mucha contaminación y a veces vemos cosas y escuchamos cosas y esas cosas son contaminantes y nos contaminan, pero lo que Cristo está enfatizando aquí es que el problema es nuestro corazón. El contaminante es nuestro corazón. Es la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Es una triste noticia, estimado amigo, que todos nosotros nacimos en el pecado y tenemos una naturaleza pecaminosa. Lo descubrimos de pronto desde la niñez, cuando sin tener que aprender, comenzamos a pecar. Ahora fíjense en este pasaje que leímos. Quiero ver cuán horrible o cuán extenso es la contaminación. Fíjese que Cristo da una lista de varios pecados y Él dice que todos esos pecados salen del corazón de uno. Ahora, Él habla, por ejemplo, de nuestra mente. El pecado ha contaminado nuestra mente y Él dice, salen los malos pensamientos. ¿Cuántos malos pensamientos tiene usted? Tengo yo cada día. O sea, no estoy hablando ni de palabras todavía, solamente pensamientos. Estamos observando unas personas y empezamos a pensar cosas. O ahí estamos en la casa a solas y de repente empezamos a imaginar. Hay muchos pensamientos. Y esos pensamientos, Cristo dice, pues no vienen tanto de fuera, sino de uno mismo. Eso, estimado amigo, es alarmante para mí. Porque a veces uno dice, ay, ¿de dónde llegó? ¿De dónde vino ese pensamiento? Pues de uno mismo. Él habla de la soberbia, del orgullo, de pensar que yo soy mejor que otras personas, de pensar más alto de mí mismo, de lo que soy, el orgullo, la soberbia. Él habla de, el pecado, estimado amigo, ha contaminado nuestra manera de pensar. La insensatez, Él menciona eso también, pero no solamente nuestra mente, sino nuestras acciones, porque luego Cristo dice que del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, cosas así. Nuestras acciones, robar, tomar lo ajeno, cometer algo abominable ante Dios con otra persona, la fornicación, el adulterio. Esas acciones salen de nuestro corazón. La contaminación del pecado ha afectado nuestra mente, ha afectado nuestras acciones. Pero fíjese que él menciona también la avaricia, nuestros deseos, lo que yo quiero, lo que yo deseo. El pecado
ha contaminado mis deseos. ¿No que la Biblia dice no codiciarás? Y codiciamos y deseamos lo ajeno y queremos tener más y más y nunca estamos satisfechos, nunca estamos contentos. Y el contentamiento nos evade. Y andamos buscando y codiciando y deseando. El pecado ha contaminado nuestros deseos. Pero fíjese en nuestras emociones, porque Cristo menciona la envidia. Envidiamos a otras personas. Tal vez personas en el trabajo o en la universidad o la prepa. Envidiamos a esa persona. Tenemos celos. El pecado ha contaminado nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestra mente. Y por último, aquí nuestras palabras. Él habla de la maledicencia, que quiere decir blasfemar, que quiere decir hablar mal acerca de Dios. ¿Y cuántos pecados no cometemos con nuestra boca? Mentiras y engaños y malas palabras y engaños y muchas cosas. Nuestra boca es una fuente de maldad. Y estimado amigo, lo que Cristo está diciendo es que ese pecado reside en nosotros y ese pecado es lo que nos contamina, que nos hace inmundos, y eso quiere decir sucios, contaminados. Y por la suciedad de nuestro pecado no podemos estar en la presencia de Dios. No podemos entrar. Dice en el libro de Apocalipsis que ni cosa inmunda entrará en su presencia. No, estimado amigo, el pecado nos ha contaminado de pie a cabeza. Todo nuestro ser. Como una enfermedad que va invadiendo el cuerpo y creciendo por todo el cuerpo. Así es el pecado, nos ha contaminado. Y por eso, ahí en el libro de Proverbios, ese Señor clama, ¿quién podrá decir? Limpio estoy, he limpiado mi pecado, limpio estoy de mi pecado. ¿Quién podrá decir? Estimado amigo, quiero que usted sepa que nosotros no nos podemos limpiar. Pues si uno se ensucia, o si uno ensucia, por ejemplo, sus manos, las podemos limpiar, ¿verdad? Y en estas semanas hemos estado haciendo mucho de eso. Las recomendaciones de lavarse con mucha frecuencia las manos para evitar la contaminación del virus. Estimado amigo, podemos lavarnos las manos muchas veces, pero eso no nos limpia del pecado, obviamente, ¿verdad? De igual manera, no hay nada que podamos hacer para limpiarnos el corazón, para limpiarnos del pecado. No, nada que podemos hacer. El bautismo no nos limpia, las buenas obras no nos limpian de la contaminación. No hay nada que podamos hacer. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 2, versículo 22, que dice de esta manera: aunque te laves con mucha lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Jehová el Señor. Escúchalo otra vez, por favor. Aunque te laves con lejía. Es un producto que se utiliza para emblanquecer. Aunque te laves con lejía.
Y a montones, fíjese en la cantidad. A montones, jabón. A mí me gusta cuando voy al autolavado, cuando utilizan pero mucho jabón. Casi no puedes ver el coche o la camioneta. Y él dice, sí, amontones jabón sobre ti, utilizando una gran cantidad. O si utilizas algo muy potente, muy fuerte como lejía, él dice, aún la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Tal vez los hombres dicen, no, que no hay mancha, pero Dios dice que sí. Y es igual, estimado amigo, con la religión, con nuestras obras, con nuestros intentos. Podemos intentar limpiarnos o dejar vicios o cambiar nuestra vida o hacer buenas obras, pero la mancha de nuestro pecado, la contaminación, permanece delante de Dios, delante de su ojo. Ahora, nosotros, quiero recalcar eso y quiero que usted lo tenga muy entendido. Nosotros no podemos limpiarnos de la contaminación de nuestro pecado. No lo podemos hacer. Pero estimado amigo, Cristo sí lo puede hacer. De hecho, hay un versículo en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, que dice que según la ley casi todo es purificado con sangre. Eso se refiere al Antiguo Testamento. Pero hay algo muy importante que podemos aprender allí, que se requiere de la sangre para purificar. Nada más de paso, porque estamos hablando de la contaminación y la purificación del pecado. Que usted sepa que la Biblia jamás menciona el purgatorio. Muchos creen que el purgatorio existe y que el fin del purgatorio es purgar o purificar los pecados. Y piensan que siendo sometido a juicio y sufrimiento, que uno mismo puede purificar su pecado. Estimado amigo, eso no está en la Biblia, en ningún lugar. Uno jamás puede purificarse de su pecado. Nunca habla de eso en la Biblia. Lo que sí menciona en la Biblia es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que puede purificar, que puede limpiar, que puede lavar. Es la sangre de Cristo. Leímos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, estas palabras. La sangre de Jesucristo, su Hijo, o sea, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiero que usted vea en primer lugar, ¿de quién es la sangre? Es de Jesucristo. Ahora, eso nos indica que Él es el único que nos puede limpiar de nuestro pecado. Jesucristo. No hay ninguna otra persona que nos pueda limpiar de nuestro pecado. No. Otra persona me puede bautizar, otra persona me puede decir cosas, pero no me puede limpiar de mi pecado. Cristo es el único. Entonces quiero preguntarle a usted, ¿en quién está confiando? ¿Está usted confiando enteramente, completamente en Cristo o estará usted confiando en otra persona? Porque Jesucristo es el único que derramó su sangre a favor nuestro para poder limpiarnos de nuestro pecado. La sangre de Jesucristo es la única que nos puede limpiar de pecado. Entonces, si uno no está confiando en Cristo,
no tiene su pecado lavado o purificado. No. Ahora, fíjese en la potencia de la sangre de Cristo. ¿Qué dice? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Escúchalo otra vez. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No dice de algunos o de unos pocos, sino que dice todo pecado, que quiere decir pasados, presentes, futuros. Todos los pecados que uno pudiera cometer. La sangre de Cristo es tan potente que puede limpiar todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Limpia de todo pecado. A usted. Tal vez usted diga, yo tengo pecados, pero muy graves. Pecados que me agobian. Pecados que seguro Dios no me los puede perdonar. Déjeme decirle que la sangre de Cristo puede limpiar de todo pecado, puede purificar. Qué potente es la sangre de Cristo, que puede limpiar todos sus pecados. Quiero decirle para terminar que la sangre de Jesucristo puede limpiar de todo pecado, pero que usted tiene que apropiarse de esa sangre. Brevemente les pongo un ejemplo del Antiguo Testamento que tiene que ver con la sangre. Usted puede leer la historia en el libro de Éxodo capítulo 12 en adelante. Pero resulta que había un muchacho que se llamaba el primogénito y que Dios iba a pasar por la tierra de Egipto y iba a matar a los primogénitos. Pero Dios, siendo misericordioso, proveó una salvación y les dijo que tenían que tomar un cordero. Tenían que observarlo y luego matarlo y luego aplicar la sangre sobre la puerta de la casa y tenían que estar adentro de la casa. Y Dios dice, cuando yo vea la sangre, pasaré, no habrá juicio. Ahora, imagínense que ahí está el primogénito y él reconoce que viene el juicio de Dios y necesito yo la salvación. Y el cordero ha muerto. Ahí está la sangre derramada. ¿Qué tenía que hacer ese muchacho? Tenía que aplicarse la sangre, o sea, sobre la puerta de la casa. No a sí mismo, sino a la puerta. Estimado amigo, lo que les estamos diciendo es que el pecado nos ha contaminado completamente. Y nosotros no nos podemos limpiar, que solamente la sangre de Jesucristo nos limpia. Esa sangre, Cristo la derramó, la vertió hace muchos años en la cruz. Murió empapado de su propia sangre. Le abrieron el costado con una lanza y le salió sangre y agua. Cristo ya derramó su sangre. Hay potencia en esa sangre que puede lavarlo a usted, limpiarlo de todo pecado. Pero ahora mismo usted tiene que apropiarse de la sangre. ¿Cómo? Al confiar en Cristo, a poner su fe en Él, al reconocer su pecaminosidad, lo contaminado que es, y que usted no puede limpiarse, pero Cristo sí puede, y lo puede hacer por su sangre. Y si usted confía en Él hoy, usted tendrá todos sus pecados perdonados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mientras
Usted escuche el mensaje de Juan. Espero que usted pueda hoy mismo confiar en Cristo como su Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Muy buenas noches. Continuamos en la predicación del Evangelio. Es un gusto estar aquí con usted y estamos agradecidos de contar con su presencia con nosotros. Voy a continuar después de escuchar al hermano Jasón. Es un privilegio grande para su servidor, Juan Nesbitt. Tiene su casa en el puerto de Veracruz, de acompañar a mi hermano en Cristo, Jasón Walls, en esta serie de predicaciones. Quisiera leer en la Biblia algunos versículos. Vamos a leer primeramente en Isaías 44. Isaías 44, por favor. Isaías 44. Y versículo 9. Isaías 44, versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Vamos a continuar, vamos a leer ahora en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Quisiera notar esta frase, la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Continuamos, vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, el versículo que tengo en mi corazón de compartir con ustedes, en Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos capítulo 20, versículo 21. Testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quisiera notar dos verdades importantes. Cuando uno predica el Evangelio, vemos los dos, son partes del mensaje: arrepentimiento para con Dios y, por otro lado, la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Finalmente, bueno, usted puede guardar con un dedo, por favor, este versículo en Hechos 20, versículo 21, porque es el versículo que tengo principalmente en mi corazón de compartir con ustedes. Vamos a leer un versículo más, por favor, en 1 de Pedro 3, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dios bendiga ricamente su palabra. Hemos leído en el libro de Hechos. Es un libro de transición, un libro histórico, un libro que cubre alrededor de 30 años. Es un puente entre los evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las epístolas o cartas del apóstol Pablo. Es un libro que comienza en Roma y vemos aquí en el libro de Hechos que el libro de Hechos empieza en Jerusalén y termina en la ciudad de Roma. Es un libro muy interesante porque tenemos los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, detalles. Es un libro que nos enseña muchas cosas, desde cuando empezó en Jerusalén hasta la ciudad de Roma al final. Vemos en este versículo que hemos leído, en Hechos capítulo 20, versículo 21, lo que fue el mensaje del apóstol Pablo, lo que él predicaba. Está reunido allí con los ancianos de la iglesia en Éfeso y él está compartiendo qué fue el tema de sus predicaciones, testificando a los judíos y los gentiles acerca de arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es interesante cuando leemos este versículo que Pablo está al principio de este versículo en Hechos 20, versículo 21, está enfatizando que este mensaje que él predicaba, Pablo, era imparcial. Ninguno estaba excluido. El apóstol Pablo está enfatizando que pues es un mensaje inclusivo, incluye los judíos y los gentiles, testificando a judíos y gentiles, sin discriminación. Este versículo no hace discriminación por nacionalidad ni religión, judíos y gentiles. Esos dos verdades también que encontramos en este versículo, arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo, son verdades fundamentales en el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, uno tiene que entender su peligro antes de apreciar una medida de salvación. Y podemos pensar en muchos ejemplos de eso, ¿no? Si tiramos una salvavidas a una persona que está nadando tranquilamente en el mar, va a pensar, ¿por qué me tiró eso? Pero por otro lado, si uno está en peligro de hundirse en el agua, y pues cuando uno le tira una salvavidas, la agarra para ser salvo, de ahogarse. Pues en cuanto a la salvación, uno tiene que entender claramente su necesidad antes de apreciar la salvación que Dios le ofrece. Claro, si uno no entiende su necesidad, no va a apreciar la salvación, no va a valorar lo que es la salvación de Dios y piensa que todo está bien. Pero vemos aquí que realmente es algo que Pablo está enfatizando.
a judíos y gentiles. Arrepentimiento para con Dios. Arrepentimiento con Dios es cuando uno se da cuenta de su condición verdadera delante de Dios. Está de acuerdo con la evaluación de Dios. Uno con remordimiento quiere abandonar el pecado. Arrepentimiento no es solamente poner un poco de ceniza aquí en la cabeza, como una tradición, y volver a pecar y volver a hacerlo con ceniza aquí cada año. Arrepentimiento es una actitud cuando uno está de acuerdo con Dios. Soy pecador. Su palabra me instruye que yo soy pecador. Es correcto que yo soy pecador. Y una persona con esta actitud causa a la persona de apartarse del pecado, abandonar el pecado, el deseo intenso de abandonar el pecado y abandonar todos los objetos falsos de confianza. Hemos leído en Isaías 44, versículo 9, acerca de los formadores de las imágenes y la vanidad de ellos. Ni ven ni entienden. Una imagen no puede ver, ni entender, ni castigar. No, un ídolo, una imagen, es vanidad, es pecado. Un ser humano inclinándose a adorar la obra de una persona, en hacer una imagen o un ídolo. Vemos en 1 Tesalonicenses 1:9, los tesalonicenses, Pablo recuerda a los tesalonicenses allí de su arrepentimiento, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Idolatría es pecado. Los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a servir el Dios vivo y verdadero. El Dios que es el creador de todos nosotros es un Dios vivo y verdadero. Es un Dios que conoce todo de nuestras vidas. No podemos esconder nada de Él. Entonces, remordimiento es una actitud que uno está de acuerdo con Dios, que no puede esconder nada de Dios. Reconoce su pecaminosidad, su pecado delante de Dios. Pero arrepentimiento en sí no es la salvación. No le da a la persona el perdón de los pecados. Sabemos que esa actitud es vital. Es una persona con esa actitud ya entiende su necesidad. Es importante, como mencionamos en el principio, que uno entienda primero su necesidad delante de Dios y luego va a apreciar mucho la salvación que Dios ofrece. Por eso, Pablo, el tema de sus predicaciones, arrepentimiento para con Dios, a los judíos y los gentiles, porque todos necesitan la salvación, no importa la raza, la religión. Primero, arrepentimiento para con Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. No importa el país, la cultura, la religión, no importa el idioma, todos tenemos en común. Como seres humanos, somos pecadores. Pero uno dice que, bueno, pues yo tengo mi religión, o yo estoy tratando de cumplir la ley. La religión no salva. La ley, como hemos escuchado ya en esta serie, para nosotros no es un refugio. No podemos tener refugio en la ley. La ley muestra la santidad de Dios, que como un espejo que revela que nosotros somos pecadores. Por eso, Romanos 3, por la ley es el conocimiento del pecado.
Es la ley que nos muestra que somos pecadores, que hemos hecho pecado, que hemos quebrantado la santa ley. Hemos leído que la salvación no es por conducta nuestra, no es que uno se arrepienta, ya se dedica ahora de hacer muchas buenas obras, de ser leal a una iglesia o hacer un servicio y ser fiel en eso o dar mucho dinero. No es por buenas obras tampoco. Es bueno que uno se arrepienta, que uno se da cuenta de su necesidad. Pero la respuesta a la salvación no es por obras. Por eso leímos en Romanos capítulo 3, versículo 21. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley. Gálatas 3, versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago 2, versículo 10. No lo leímos en el principio, pero es otro versículo que nos enseña que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La salvación no es seleccionar una ley de los 10 para tratar de cumplir, una ley favorita, por decir, o uno piensa que es más fácil. La salvación no es seleccionar una ley y cumplir lo más que uno pueda con esa ley que ha seleccionado. Toda la ley. La ley exige perfección. Romanos 11, versículo 6 nos enseña: si por gracia, ya no es por obras. Si por obras, ya no es gracia. Ok, vamos a ver que la salvación es por gracia. No es por gracia y obras. No, es uno o el otro. Es por gracia, no por obras. No se pueden mezclar los dos. Gracia es favor inmerecida. Obras es buscar favor merecida. La salvación no merecemos. La salvación es por gracia. La ley no salva. La ley no nos salva. No nos salva. Entonces, con arrepentimiento, el pecador se pone de acuerdo con Dios. Yo soy pecador. Merezco su juicio. Yo soy pecador. Tú eres santo. La persona tiene remordimiento delante de Dios. Este arrepentimiento es para con Dios. No arrepentimiento con una persona, aunque puede pasar que uno se arrepienta delante de una persona. Primeramente, este arrepentimiento es para con Dios. Porque Dios conoce todo. No podemos jugar con la ignorancia. Dios me conoce. Arrepentimiento para con Dios. Pero la segunda parte de este versículo nos enseña en Hechos 20, versículo 21, otra parte, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante notar en quién ponemos nuestra fe. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Por eso leímos en Romanos capítulo 3, versículo 21 a 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia no es por la fe en la ley, aparte de la ley.
Dice el versículo 21-22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La fe en Jesucristo. ¿En quién está usted poniendo su fe? ¿En quién está usted confiando para la salvación de su alma, el perdón de los pecados? La fe en mi bautismo no salva. Hechos 20, versículo 21, la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es la fe en pasar enfrente. No es la fe en levantar la mano. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es la fe en la iglesia que da el perdón de los pecados. No es la fe en una acción personal que da la salvación. La fe en nuestro Señor Jesucristo. No es la fe en un ídolo que da la salvación. No es la fe en mi fe. No. Tenemos que cuidar quién es el objeto de mi fe. No es la fe en uno mismo. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lucas el médico escribió también en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12 lo siguiente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos ser salvos por otro nombre. Es la fe en Jesucristo. Aparte de Cristo, no hay salvación. ¿Por qué en nuestro Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo sufrió la cruz. Un ídolo no sufrió por mí. Un ser humano ni un ángel sufrió por mí. Cristo sufrió por nosotros. Leímos en 1 Pedro 3, versículo 18 lo siguiente. Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Entiende usted? ¿Padeció Cristo en la cruz por usted? ¿Es cierto? Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Un ídolo no le va a llevar al cielo a usted. Cristo puede. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo que nos lleva a Dios es el padecimiento de Cristo, el justo por los injustos. Cristo es el justo, nosotros los injustos. Y Él padeció una sola vez. Los padecimientos que nosotros tenemos es el resultado del pecado en la humanidad. Todo lo que sufrimos. No podemos sufrir suficiente para redimir a nosotros mismos por propios padecimientos. No. El sufrimiento aquí en la tierra es el resultado del pecado. Pero Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Un día estaremos en la eternidad. ¿En cuál destino estará usted?
¿Ha puesto su fe en Jesucristo? Tenemos la tendencia que, como hemos escuchado en esta serie, que Cristo cuando murió en la cruz, Él nos salvó de todos nuestros pecados hasta la fecha de nuestra salvación, ¿no? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jamás volverá a sufrir la cruz. La tumba está vacía. Dios está satisfecho. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, la satisfacción por nuestros pecados. Lucas nos cuenta la respuesta de Pablo a Silas. Recuerda ahí en Hechos capítulo 16. Un terremoto libró los prisioneros ahí en la cárcel. Filipos. Sueltos. El carcelero estaba bien preocupado por su vida. La ley iba a requerir su vida si uno se escapara de este cárcel, uno de los prisioneros. Pero Pablo le decía, no temes, aquí todos estamos. Y el carcelero, con arrepentimiento por lo que había hecho, su tratamiento a Pablo y Silas, él hizo esta pregunta en Hechos 16, 31. 30 y 31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo contestó en versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo. No cree en sus buenas obras. No cree en su iglesia, la tradición. No cree en el gobierno romano. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Luego en esta historia, el carcelero, vemos la evidencia que creyó en Cristo. Su vida cambió y llegó a su familia la salvación. Esto puede pasar. Si usted recibe a Cristo como Salvador, la salvación puede alcanzar a otros miembros de su familia. Mi papá fue el primero de ser salvo en su familia. En la religión del protestantismo, en Irlanda del Norte, no había escuchado el mensaje del Evangelio. Religión. Obras. Hasta que un compañero de su trabajo le invitó para que fuera a una reunión evangélica, en una carpa evangélica, una reunión del Evangelio. Allí asistió por la primera vez escuchando el mensaje del Evangelio. Este mensaje. Fue salvo. Una vez me dijo, al salir la carpa, me dijo, Juan, si una persona me hubiera preguntado, ¿es usted salvo? Yo no habría sabido cómo contestarle. Pero una cosa yo sabía. Todos mis pecados son perdonados. Ese es el significado de la palabra salvo. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere saber que sus pecados son perdonados? Ponga su fe en Cristo. El mensaje del Evangelio que predicó Pablo, Hechos 20, versículo 21, testificando a judíos y gentiles acerca de arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe es en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ponga su fe únicamente en Cristo y tendrá la salvación, el perdón de todos sus pecados. Porque en esta cruz, hace 2000 años,
antes de nuestro nacimiento. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, pasados, presentes y futuros. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por el mensaje del Evangelio que hemos escuchado del hermano Jasón y la segunda parte. Gracias, Padre, por tu ayuda. Oramos, Padre, que bendigas a cada uno de los oyentes, los que están escuchando el mensaje del Evangelio esta tarde, esta noche. Oramos, Padre, que conozcan a Cristo como Salvador. Oramos por los que están pasando por dificultades por esta pandemia. Oramos que sostengas a cada uno, fortalezcas a cada uno. Gracias, Padre, por esa oportunidad este día. Oramos, Padre, que tú nos guardes. Quisiéramos acomodarnos en tus manos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Usted está cordialmente invitado a cada reunión. Si tendría una pregunta o duda o comentario, puede hacerlo con confianza ahí en la página, los comentarios abajo. Le invitamos a usted de regresar mañana. Dios mediante, habrá otra reunión mañana con el favor de Dios. Y deseamos que usted conozca a Cristo como Salvador. Que Dios le bendiga ricamente. Muchas gracias por asistir y nos vemos mañana con el favor de Dios. Buenas noches.